Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. Buenas noches, excelentísimos señores y señoras embajadores, honorables cónsules, representantes de organismos internacionales y representantes del gobierno, señora ministra de la Condición de la Mujer, señores representantes de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial, don Manuel Rodríguez, presidente del Aurora Holiday Inn, amigos de las cámaras de comercio que nos acompañan, señoras y señores. En primera instancia, permítanme agradecer profundamente a don Manuel Rodríguez, presidente de la Aurora Holiday Inn, nuestra casa de grabación, y a su familia y colaboradores por permitirnos haber estado un año más en sus instalaciones para semanalmente tener a un embajador, cónsul, presidente de cámara, etcétera, en el programa Horizontes Televisión, para informar sobre el estado de las relaciones entre nuestro país y el resto de la comunidad internacional. Le reitero, don Manuel y familia, nuestro eterno agradecimiento por ser parte de este proyecto que nació para 6 meses y hoy cumple 14 años. Debo extender mi agradecimiento a doña Patricia, gerente de eventos, a don Máximo, director de la Cámara Italo-Costarricense de Industria y Comercio, por la paciencia que han tenido conmigo, porque les cuento que a diferencia de cuando empezamos esto hace 14 años, hasta el día de hoy, he notado que se me olvidan más las cosas y repito lo mismo varias veces. Por eso les agradezco su paciencia. Como ha sido tradición, la primera semana de diciembre, cuando se celebra un año más de la transmisión del programa Horizontes, y el Hotel Aurora Holiday Inn, dedicamos este evento a una embajada o una cámara de comercio, consulado, organismo internacional, como una forma de agradecimiento a nuestros patrocinadores, al cuerpo diplomático y consular acreditado en nuestro país y a los hoteles que también nos han patrocinado, por haber confiado en nuestro trabajo y en nuestra principal función y razón de existir, informar a los costarricenses sobre la importante labor que realizan. En este caso en particular,
la Cámara de Comercio e Industria Italo-Costarricense se ha destacado de forma trascendental en diferentes áreas de la cooperación, la importancia que ha venido teniendo el idioma italiano para nuevas fuentes de empleo, su apoyo y respaldo a nacionales e italianos en un año tan complejo como ha sido el anterior y por el tema de la pandemia. No solo sostener y mantener sus actividades, sino, y lo más importante, mantener la inversión italiana en tiempos tan complejos para el mundo y aumentarla en algunos casos, para seguir generando mayor empleo, evitar fuga de capital italiano y más bien aumentar la presencia de marcas italianas y expandir otras con miras a apoyar a Costa Rica a seguir desarrollándose como un país respetuoso de los derechos humanos, del medio ambiente, junto con Italia, procurar que ambas economías se protejan de la limpieza, del capital oscuro, generación de más y mejores empleos para las generaciones que se sientan rezagadas y brindar más oportunidades. Al cumplirse 76 años de las relaciones entre nuestros países, la solidez y cordialidad de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Italia y Costa Rica es cada vez más fuerte e intensa gracias a los esfuerzos de la Cámara Italo-Costarricense. Es un honor para nosotros como medio de comunicación, con 14 años de estar al aire, que se dice rápido, pero que no ha sido tan fácil, destacar que este premio lo recibe una nueva junta directiva que ha venido impulsando y desarrollando todo tipo de eventos y actividades para el bien de ambos países. El recién elegido comité ha estado consolidando sus ya excelentes relaciones con las autoridades tanto italianas como nacionales. Estoy seguro que el señor presidente, don Giovanni Graziano, la señora vicepresidenta Andrea Sanelato, el tesorero, don Alessandro Barnabe, el fiscal, don Néthal Garro, los vocales, Carlos Valverde, Giuseppe Cacase, André De Santi y su director ejecutivo, don Máximo Angelino, que durante su gestión de la mano con los socios lograrán grandes e importantes beneficios para que Italia y Costa Rica sigan avanzando en esa lucha incansable por un mundo más pacífico, una paz duradera y mayor equidad social. La Cámara Italo-Costarricense de Comercio es una asociación sin fines de lucro fundada en 1981 por un grupo de empresarios italianos y reconocida desde 1984 por el gobierno italiano. Forma parte de las 81 cámaras de comercio italianas en 58 países del mundo, reconocidos todos por el gobierno italiano. Durante más de 30 años, la Cámara ha sido una importante herramienta para la promoción y el desarrollo de negocios entre Italia y Costa Rica. Es una asociación que integra empresas, empresarios y profesionales italianos y locales en diferentes sectores y relevancia. Su principal objetivo es ser un punto de referencia en Costa Rica para las empresas italianas, así como para todas aquellas empresas costarricenses interesadas en establecer contactos con sus respectivos contrapartes en Italia. Su principal compromiso es garantizar a los socios servicios de promoción, información, asistencia y participación en actividades afines entre Italia y Costa Rica, a través de un sólido portafolio de servicios. Asimismo, la SIC, la Cámara, forma parte del área ACA, la cual está conformada por las cámaras presentes en Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela. También forma parte de la Eurocámara, una federación de cámaras de comercio bilaterales europeas en Costa Rica, integrada por Italia, Francia, Alemania, España, Bélgica y Holanda, con la que se organizan eventos y ferias. Para el bienio 21-22, la Cámara asumió la presidencia de la Eurocámara. Son parte activa del sistema de Italia, junto con otras cámaras de comercio, pudiendo intercambiar datos, oportunidades de negocios, asistencia y cooperación para orientar a los empresarios hacia mejores opciones,
Con la actividad de búsqueda de socios es posible poner en contacto a operadores económicos de diferentes países para favorecer la colaboración industrial entre todos los países, especialmente entre Costa Rica e Italia. En relación al programa Horizontes, permítanme agradecer a nuestros fieles patrocinadores, como son el Hotel Aurora Holiday Inn, los turrones, la empresa de turrones Noacet, el Grupo Gruma, Qualitas Seguros y otros que, si bien no están todo el año con nosotros, nos apoyan con su valiosa presencia en un intento y deseo de ver televisión con contenidos más valiosos y no los que algunos canales se dedican a refritear con programas vulgares, llenos de doble sentido, irrespetuosos con las minorías y ciertas nacionalidades. Desde hace varios años vengo escuchando a la gente quejándose de la clase de programas nacionales que tenemos en Costa Rica y de la clase de noticieros que se pasan acá. Que si el chinamo, que si de boca en boca, que si los chismes de una farándula que no existe, que si las novelas refritas de México de 1980 que se siguen pasando, y así la gente pasa mejor a canales internacionales en las cableras, viendo que generan más y mejor educación y calidad. Y los noticieros, las mismas caras de siempre, porque no quieren darle oportunidad a la gente joven, profesionales frescos, con buenas ideas, sin que tengan que lucirse con jovencitas, y ni qué decir de esos directores que se creen la octava maravilla del mundo, sabiéndolo todo, que hablan como regañando, que juegan a internacionalistas, que meten la pata a veces y ponen en compromiso al país, que le dicen a la gente que coja bus, tren, para no contaminar, pero a ninguno de ellos se les ve en los medios de transporte público. Y yo me pregunto, ¿a quién le importa en este país que una modelo haya chocado su carro y ya eso fue noticia por 3 semanas en Costa Rica, cuando hay cosas nacionales y extranjeras mucho más importantes que informar? Pero ¿de quién es la culpa de este desmadre televisivo local que tenemos en este país? ¿Quiénes pagan millones y millones de colones patrocinando este tipo de programas? El gobierno, los empresarios que gastan miles de millones de colones, las agencias de publicidad que se venden a los canales tradicionales y no permiten que nuevos canales tengan parte de esa publicidad, y los departamentos de mercadeo. Son los empresarios, las cámaras de comercio, las grandes compañías las que deben buscar la forma de hacer un equilibrio y no darle todo el pastel publicitario a solo 2 canales de televisión. En 14 años de tener el programa Horizontes, donde se entrevista a embajadores, se informa sobre becas, cooperación, el gran trabajo que hacen las embajadas, los consulados y las cámaras de comercio en este país, así como los organismos internacionales, entregamos el premio a la Cámara del Año, a la Cámara Italiana de Comercio, porque nadie les reconoce su labor. Para este tipo de programas educativos, nada vulgares y que sirven para formar, ahí sí no hay presupuesto. Porque desde las agencias de publicidad hasta los mismos encargados de mercadeo de estas empresas y el mismo gobierno es responsable y siguen los intereses de eso que llaman los grandes canales en Costa Rica. Cuando acá hay canales regionales, canales nuevos que están haciendo grandes esfuerzos por eliminar ese monopolio nefasto que vicia todo tipo de libertad de expresión en un país que se jacta de ser de los que defiende más la libertad de expresión en el mundo. Mantener a Horizontes Televisión al aire por 14 años es mi orgullo, pero también ha sido el esfuerzo de mucha gente que me ha acompañado, entre ellos José, que es nuestro camarógrafo. Agradezco a quienes han confiado y nos han apoyado, pero les digo a los canales, a los empresarios, a las agencias de publicidad y al mismo gobierno, sigan invirtiendo en programas de tan bajo nivel, sigan gastando sus presupuestos, que es plata de nosotros, en programas que sus mismos hijos e hijas luego les van a reprochar. Nuestro programa no se pasará en uno de esos canales donde cobran millones por una hora y bien condicionados por sus dueños.
a los gerentes de marca, a los gerentes de mercadeo, para ver si toman en cuenta un programa como este. Pero seguiremos haciendo nuestro trabajo porque gracias a la información que logramos, nos dan las embajadas y los consulados y las cámaras, muchos estudiantes lograron una beca porque se perdían por falta de información. Se perdían programas de cooperación y proyectos comunales por la misma razón. No vamos a desistir, así tengamos pequeñitas empresas que son las que nos han apoyado siempre. En febrero del próximo año posiblemente logremos entrar a un canal de mayor cobertura. Obvio que no será ni el 6 ni el 7, ni multimedios, porque ya se sabe qué clase de programas no les interesa. Señores empresarios, cámaras de comercio, gerentes de mercadeo, gobierno, etc. Está en ustedes marcar la diferencia. Los invitamos a hacer marcar esa diferencia. El rating es importante, pero más importante es lo que ven sus hijos e hijas, nietos y nietas en la televisión local. Inviertan en programas que construyan un mejor país y no se quejen de la clase de juventud que tenemos porque sus presupuestos de mercadeo para esos canales son parte de la irresponsabilidad que diariamente dan en la televisión nacional. Apoyemos a hacer televisión de calidad a partir de febrero del 2022. Finalmente, permítame, don Giovanni Graciano, pedirle que se acerque para entregarle nuestro emblema de ser la ventana de Costa Rica al mundo, que les declara Premio Cámara de Comercio del Año. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Excelentísimos señores y señoras embajadoras, honorables cónsules, representantes de los poderes de la República, don Manuel Rodríguez, señoras y señores, a nombre de la Cámara de Industria y Comercio Ítalo-Costarricense, deseo agradecer a los organizadores por el gran honor de recibir este reconocimiento. Para nosotros es verdaderamente un placer. Como ustedes saben, la misión de las cámaras es un poco de ser un puente entre Costa Rica y los países que representamos. Son cámaras binacionales. Entonces nosotros somos como un puente para facilitar el comercio, para facilitar las importaciones, las exportaciones y también la inversión extranjera directa y los intercambios, no solo, y también tratar de promover intercambios sociales y culturales. Pero antes de entrar en darles un poquitito de estadísticas sobre la Cámara y sobre comercios y todo, quiero hacer un agradecimiento no solo a nivel de la Cámara, sino a nivel personal. El 24 de diciembre de 1972, después de un terremoto donde yo vivía en Nicaragua, mi padre es italiano, mi madre es nicaragüense, y justamente este 24 de diciembre se cumplen 50 años que Costa Rica se volvió nuestro hogar. Entonces quiero no solamente agradecer esto a nombre de la Cámara, sino agradecer a nombre de mi familia que Costa Rica nos haya recibido con brazos abiertos y que digamos, literalmente, yo creo que hay veces la amamos hasta más que los propios costarricenses, porque estamos muy agradecidos por este país que tanto nos ha dado y que tanto potencial tiene. Entonces, dicho esto, bueno, quería
para los amantes de las estadísticas, pues comentarles que en lo que se refiere a las exportaciones, más o menos a nivel anual, y Costa Rica exporta más a Italia de lo que importa de Italia. Entonces estamos hablando de alrededor de unos 200 millones de euros al año. Las exportaciones costarricenses son principalmente en el sector agrícola, el 90% de las exportaciones. En el caso de Italia son 150 millones de exportaciones hacia Costa Rica y está principalmente en el sector, digamos, de maquinaria, productos de alimento y también medicinas. Obviamente queremos promover mayor intercambio, pero cuando arrancamos, la nueva Junta Directiva arrancamos en marzo 2020. Imagínense ustedes qué buen momento para arrancar justamente cuando declaran la pandemia internacional. Entonces, a la Asamblea General no llegó todo el mundo. Tal vez por eso terminé siendo elegido. No. Espero que no. Espero que no haya sido así. Y empezó, digamos, una nueva realidad que no conocíamos, que era la realidad virtual. Entonces, tuvimos rápidamente que reacondicionarnos a esta nueva realidad y más bien ver en la crisis la oportunidad. Porque ustedes saben que somos pues, una cámara pequeña y tenemos una economía digamos, tenemos menos recursos, pero más bien vimos en la crisis la oportunidad de poder llegar a más personas a un costo infinitamente más bajo a través de las diferentes plataformas. Y entonces dijimos, tenemos que empezar a sembrar esa semilla porque nosotros tenemos responsabilidad de los dos lados del Atlántico y creemos que en este momento el problema principal del mundo es el bienestar y el bienestar se mejora con la creación de empleos. Entonces, y ya como ustedes saben, ya la economía costarricense ya venía con una contracción y ni les digo, ¿verdad?, con las consecuencias de la pandemia. Entonces dijimos, tenemos que hacerle conocer a Italia. Inicialmente fue a Italia, pero luego mencionaré porque un año después asumimos también la presidencia de la Eurocámara. Entonces, sea Italia y Europa dar a conocer todas las oportunidades que Costa Rica ofrece. Ya obviamente la inversión extranjera directa de Norteamérica es muy fuerte aquí, de Sudamérica, pero si nos ponemos a ver en términos relativos, la inversión europea, sobre todo bajo el régimen de zona franca, es relativamente pequeña. Y vemos que esa parte de la economía, aún en plena pandemia, creció con doble dígito. Entonces, eso es para mí una muestra, digamos, del gran potencial que tiene Costa Rica, que cuando se ponen las condiciones correctas, el talento costarricense no tiene límites, de verdad, y ustedes lo saben mejor que yo, ¿verdad? Arranca en los años 90 con Intel y todavía sigue. Pero es muy importante que pensemos, digamos, qué es lo que está funcionando tan bien, porque al final son los mismos costarricenses, unos que están en el régimen de zona franca y van a 1000 por hora, y el resto de la economía que no va a 1000 por hora. Y entonces ahí empezamos a ver qué podrían ser las causas, porque yo creo que muchas veces la gente se pone a ver en los síntomas del problema, pero no pensamos en cuáles son las causas. Y quiero pues compartir con ustedes lo que a mi humilde parecer son las causas. Hay 3 factores fundamentales. Como para hacer una pizza se necesita la pasta, el tomate, el queso, pues para cualquier emprendimiento económico se necesita capital. Entonces el costo de capital es fundamental, el costo de la energía es vital y luego las cargas fiscales y llamémosle tramitología, digamos, que puede haber. Y eso en el país son muy fuertes, ¿verdad? Entonces, si nos comparáramos fuera una carrera y estamos en la línea de salida y tenemos, por ejemplo, agarro al vecino de Panamá y nos ponemos en la línea de salida, ellos arrancan, digamos, pueden tener un préstamo hasta 3% en agricultura.
Nuestros agricultores, en cambio, para tener un préstamo, tendrán que poner 15, 18, 20% y tienen que hipotecar a la esposa y los niños y la finca, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ver qué cosa podemos hacer, porque detrás de esos costos, detrás de esas cargas, hay familias. Hay familias que no están teniendo suficiente para poder comer. Entonces, nosotros nos sentimos como Cámara en la obligación de promover esa inversión extranjera directa que pueda generar más empleos, pero igualmente nos sentimos en la obligación de poder decir, o sea, tenemos que tener una cancha más balanceada para que podamos competir con el resto de los países de nuestra zona y los restos países del mundo. Y digamos, aquí aprovecho porque yo sé que tenemos miembros del gobierno y en lo personal estoy muy feliz que tenemos un gobierno ejecutivo, que cuando toma una decisión hay una respuesta. Pero sí tenemos que ver cómo podemos aliviar esa carga a los atletas nacionales, y me refiero a la parte, digamos, corporativa, para que puedan rápidamente generar más empleos. Y de todos, les seré franco, lo que más me preocupa, todos sabemos del fenómeno de la costa y de la rica, ¿verdad? Y a mí lo que más me preocupa son las zonas rurales, donde en la ciudad hoy hay un restaurante, mañana hay una tienda, pasado mañana hay una oficina, pero en el campo no. Si alguien se dedicaba a un cultivo y ese cultivo se elimina, esas personas no tienen alternativa. Y entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Si no hay alternativa, pues se meten en el negocio que es hasta duty free, porque es hasta libre de cargas, libre de impuestos, libre de cargas sociales, y obviamente y más encima muy lucrativo, ¿verdad? Y ustedes saben la enorme descomposición social que eso conlleva y los costos, porque digamos, yo prefiero verlo del lado humano, pero hay gente que le gusta verlo solamente desde el punto de vista cuantitativo y en términos de dinero. ¿No es mejor tener esos puestos de trabajo en el agro y más bien ver cómo se potencia? Porque en realidad lo irónico, imagínense ustedes, en Costa Rica se pueden sacar de diferentes cultivos 2 cosechas al año y estamos importando de países que pueden producir una sola cosecha al año. Entonces, ¿cómo es posible que no somos competitivos, verdad? Entonces, ahí volvemos a los 3 ingredientes fundamentales de la pizza y de los emprendimientos. Entonces, en esa parte tenemos que ver cómo podemos hacer que esas condiciones sean más atractivas para que esas personas puedan quedar con empleo y no tener que recurrir a negocios ilícitos que luego al país le van a traer costos por delincuencia, costos judiciales, costos penales, y luego esa persona que podía ser autónoma ahora resulta que es mantenida, porque una vez que está en la cárcel resulta que más encima hay que mantenerlo. Y yo creo que pocas personas son las que voluntariamente deciden entrar en ese tipo de actividad. Muchos se ven forzados a tener que entrar en esas actividades, y cuando más bien el país debería ser una potencia agroindustrial, ¿verdad? Entonces, y en esto, ahí es donde también entra el tema de Italia y el tema de Europa, porque Italia es una potencia agroindustrial y siempre ha tenido muy en cuenta el valor del agro, que hay que protegerlo, que hay que ayudarlo. Tal vez, si acaso, tal vez en Europa y en Estados Unidos los protegen demasiado y tal vez eso afecta de estos lados. Pero sí tiene que haber, digamos, más protección por esos sectores vulnerables y poder rápidamente generar opciones de empleo para que todos podamos vivir mejor y para que el país pueda llegar a su máximo potencial. Adicionalmente, bueno, quería, como les comenté, sea a nivel de nosotros somos parte de la Eurocámara. La Eurocámara es una federación de las cámaras de Alemania, de España, de Francia, de Bélgica, de Países Bajos y de Italia. Y la unión, si algo hemos aprendido es que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Entonces Europa, después de tantos años de pleitos, de guerras, todo, entendió que era mejor unirse y trabajar juntos, y así lo estamos haciendo. Y imagínense ustedes cómo son las
yo digo, no las coincidencias, yo digo la providencia, que nosotros empezamos hace un año a hablar de la importancia de la inversión extranjera directa europea en Costa Rica, y justamente ayer en La Nación, y disculpen que no lo traje en digital, pero a mí me gusta al final el papel, y este es de La Nación de ayer. Este es un artículo del señor Josep Borrell. Él es el vicepresidente de la Comisión de la Unión Europea. Es el número 2 de la Unión Europea, y él está diciendo que América Latina y Europa tienen que unirse, y que ese vínculo tiene que venir por el tema de la creación de empleos. O sea, compartimos muchas cosas en común, las raíces latinas de nuestros idiomas, nuestras tradiciones, inclusive temas religiosos, etcétera, y de poder unir. Y esto no es ¿cómo se dice?, en contraposición a unirse con otros países, o sea, de ver más bien cómo podemos cooperar más, generar más empleo y traer bienestar a las personas que más lo necesitan. Porque, como podemos ver un poco por toda América Latina, si no nos preocupamos por los problemas sociales se preocupan de nosotros. Y eso ya hemos visto, digamos, muchos países donde se pierde la democracia. Y si hay algo que verdaderamente contradistingue a Costa Rica, es su tradición democrática, su tradición pacífica, su tradición de diálogo, de consenso, pero que si no creamos esas fuentes de empleo y no creamos las condiciones para que la gente honestamente se pueda ganar su pan de cada día, van a venir problemas sociales. Entonces, desde la Cámara creemos que si cada quien aporta su granito de arena, pues al final ese granito se va haciendo un saquito y vamos haciendo la diferencia. Y en Costa Rica tenemos la gran dicha de que si no conocemos a la persona directamente que está tomando las decisiones, pues conocemos a alguien que lo conoce, y si no, por lo menos a alguien que conoce a alguien quién es la persona que lo puede hacer. Y verdaderamente, digamos, yo soy un apasionado del fútbol. Obviamente estoy triste que Italia una vez más está fuera del Mundial, pero quiero recordarles la Costa Rica del Brasil 2014, digamos, qué increíble, estuvo a un penal de estar entre los 4 mejores equipos del mundo, pero después de ese Mundial no ha sido la misma cosa. Y en lo personal, tengo también que admitir que soy un pinto lover, ¿verdad? Aquí lo admito, pero creo que fue justamente porque había planificación, había esfuerzo, había disciplina, había preparación, había un tema de valores, ¿verdad? Y entonces eso hizo, porque aquí el talento está, ese es el tema para mí más importante, el talento está, pero hay que poder crear las condiciones para que ese talento pueda fluir. Y entonces necesitamos, en estos momentos de crisis, necesitamos ver cómo podemos priorizar. No todo es importante, hay cosas que son importantes, cosas que no, cosas que son urgentes, cosas que no son urgentes. Para mí, por ejemplo, ahora que se está hablando de la Alianza del Pacífico, pues ¿cómo vamos a hacer la Alianza del Pacífico si no tenemos un puerto en condiciones en Puerto Caldera? Imagínense ustedes el impacto que eso podría generar en la creación de empleos en áreas donde ahora las cárceles están llenos de pescadores que se dedican al narcotráfico, ¿verdad? Entonces, esos son esos temas de prioridad que yo estoy muy contento, porque creo que tenemos un gobierno muy ejecutivo, pero es, digamos, yo creo que cada uno de nosotros tiene que poner ese granito de arena, de dar ideas, de aportar. Y creo que, digamos, un puerto de calderas, en este momento eso le está costando al país $100 millones al año, porque toda la mercadería tiene que ir a Limón, pasar por el Canal de Panamá para volver a salir al Pacífico. Entonces, y eso es todo ese dinero o se paga digamos, al final lo pagamos todos, porque hay un sobreprecio en el costo de la materia prima y de los productos que entran allí. Entonces, ese tipo de proyecto hay que darle prioridad. Tenemos que ser más rápidos en la ejecución de cosas, porque la gente no puede esperar. Llevamos una crisis que va mucho antes de la pandemia. Entonces, el potencial está,
pero creo que todos tenemos que trabajar juntos, compartir ese conocimiento. Los que saben de medicina, medicina, los que saben de ciencias, ciencias, los que saben de política, política, pero poder establecer esas prioridades y trabajar como país, no caer en las divisiones. No podemos, el mundo está muy polarizado. Hay gente que nos quieren dividir entre rojos y azules, un equipo del otro. En el fútbol está bien ser fanático y ese sí uno no lo cambia nunca, pero en lo que se refiere a las cosas importantes hay que mantener una mente abierta, y si alguien de un partido político que no es el propio, pero tiene la razón, pues hay que poderle dar la razón y poder trabajar juntos y establecer esas prioridades. Entonces, quiero un tema más. Entonces les mencioné que como Cámara, pues obviamente queremos generar ese intercambio con Europa, que haya más inversión extranjera directa italiana y europea acá. Creemos que en las zonas rurales, lejos de ser zonas que deberíamos de olvidarnos de ellas, creemos que en el agro hay un potencial enorme para la inversión agroindustrial y vamos a trabajar fuertemente para atraer esa inversión, pero también hay un tema de las ciudades. En Italia el tema de las ciudades y sobre todo los centros históricos es algo muy, muy importante. Para nosotros la historia es fundamental, y a mí debo decir que me ha llamado la atención la poca importancia y el poco valor que se le da a la historia en Costa Rica. Imagínense ustedes que una fecha tan trascendental como el 1 de diciembre, que la abolición del ejército, ni siquiera era feriado. Tenemos 1 o 2 años que es feriado. Y se puso feriado, pero se quitó el 12 de octubre. O sea, la historia es importante, y más encima la historia de este país es estupenda. Imagínense que a los turistas les hablamos solamente de playas, volcanes, monos, iguanas. Pero señores, eso hay, o sea, aquí son preciosos, pero eso hay en otros lados. Lo que es verdaderamente increíble, único y un ejemplo para todo el mundo es la historia del país, la abolición del ejército, la democracia, las garantías sociales, y esa historia está aquí. A mí me parece muy apropiado que esta reunión sea aquí en el centro de San José. Estamos en el centro histórico de San José. Por favor, levante las manos quienes de ustedes habían oído hablar del centro histórico de San José antes de esta noche. Vean ustedes, y entonces miren qué lástima, porque en realidad le hemos dado la espalda a la ciudad, le hemos dado la espalda a la historia del país, y eso es muy peligroso, porque uno, si uno no aprecia la propia historia, tiene el peligro de volver a cometer los mismos errores, o peor aún, de desechar cosas muy valiosas como son la democracia y la abolición del ejército y la inversión en salud y en educación. Entonces, como Cámara también estamos muy comprometidos en rescatar y regenerar el centro histórico de San José, no solo por lo que queda del patrimonio arquitectónico, no solo por la gran planificación urbanística. O sea, si ustedes ven San José en 1851, o sea, los 4 distritos centrales, Carmen, Catedral, Hospital y Merced, es la ciudad que todo el mundo sueña. Es una ciudad donde todo se hacía a pie, donde había un tranvía eléctrico que iba hace 100 años de la Sabana a San Pedro, donde uno caminaba y se iba a pie a la estación del ferrocarril al Atlántico y al Pacífico, donde no había, en términos de sostenibilidad, no hay nada más sostenible. Ciudades compactas, densas, donde la gente nada más camina para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a divertirse. Y es irónico, porque aquí más bien a San José la hemos echado para atrás. No hay nada peor que preguntar, si uno es turista, preguntarle a un costarricense del centro de San José, y dice, no vaya, es feo, inseguro y no hay nada que hacer. Y señores, eso no es correcto. Eso no es correcto. La oferta cultural que hay aquí, la infraestructura que hay, los eventos históricos que se dieron son fundamentales. Entonces, hay un dicho que dice, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Entonces, hay veces se necesita alguien de afuera para que se valore lo que tenemos aquí. Entonces, como Cámara Italiana, que para nosotros la historia es muy importante, y sobre todo el rescate de esos centros urbanos y la calidad de vida que eso conlleva,
Entonces, estamos muy comprometidos. El señor embajador que acaba de llegar, don Alberto Colela, dijo que él está muy comprometido para ver cómo podemos rescatar y regenerar el centro de San José. Y eso puede generar, o sea, una calidad de vida, por lo general, digamos, estar, no sé, enfrente del Teatro Nacional, esa debería ser, o vivir enfrente del Teatro Nacional, ese debería ser el sitio que todos anhelamos vivir. Entonces, hay ahí un tema de un desbalance. Bueno, y también hay un tema muy importante, que es que la gente no vive en la ciudad. Si la gente no vive en la ciudad, pues las ciudades son inseguras. En el momento que la gente regrese a vivir a la ciudad, las ciudades se vuelven seguras. Y estamos también trabajando como Cámara, y somos parte de todo un grupo de ciudadanos, para que se pueda permitir regenerar edificios que están en este momento vacíos de la segunda planta para arriba. Hay 187 edificios que están vacíos, pero no de ayer, no de antier, de décadas. Porque las normas que le están pidiendo a esos edificios son las mismas que le piden. Si el edificio se construyó y tenía unas normas de seguridad aquí, ahora le están pidiendo las mismas de un edificio nuevo. Y esto es como que me pidan a mí que haga las lagartijas que hace mi hijo de 15, ¿verdad? No es exactamente la misma cosa, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en buenas leyes, en que puedan incentivar. O sea, tenemos que ver, y no se trata de incentivos que le regalen plata a uno, no, que creen condiciones para que cada quien con su esfuerzo y sacrificio pueda salir adelante. Pero ustedes saben que tenemos mucha tramitología, muchas trabas, y creo, como buenos latinos, hasta que no es el minuto 90, no tenemos chance de cambiar las cosas. Estamos en el minuto 90 y eso a mí me llena de esperanza, porque sí creo que las cosas van a cambiar, sí creo que esta administración tiene las ganas de hacer esos cambios, y tenemos todos que apoyar independientemente de los colores políticos, porque en el fútbol sí cada quien mantiene sus colores, pero en este caso ponernos la camiseta de la CL. Entonces, perdón si me extendí, y perdón si entré, digamos, en temas que van más allá un poco de lo que tradicionalmente uno considera de una Cámara, pero es simple y sencillamente por el amor y el cariño que le tengo a este país, y porque, aparte de todo esto, creo que el potencial aquí es enorme. Y a mí me molesta mucho el desperdicio. Y creo que aquí tenemos todo para, lejos de estar en una crisis, más bien que Costa Rica se vuelva un modelo para el país. La última cosa que les quiero decir: imagínense ustedes si el día de la abolición del ejército se organizara aquí un seminario donde invitamos a todos los países que están en guerra actualmente para que manden algún representante a San José y al centro de San José, ¿verdad? Ojalá cerca de la Plaza de la Democracia, y decirles: miren, ¿por qué no se sientan un momentito, tómense un cafecito y hablen de esto? Porque aquí los problemas los resolveremos sin necesidad de pegarnos tiros. Y no es que no tengamos problemas, tenemos diferencias, pero lo resolvemos hablando. Entonces, imagínense ustedes lo que eso podría hacer, y Costa Rica tiene toda la autoridad moral para poder hacer eso. Primero, por la abolición del ejército; segundo, por la democracia; y segundo, por la imagen que tiene a nivel internacional. Acabo de estar en Italia para la reunión anual global de todas las cámaras de comercio italianas alrededor del mundo. Y ustedes no saben, digamos, el placer que es representar a Costa Rica. Porque entonces todo el mundo con grandes sonrisas: estuve ahí, estoy encantado, quiero ir, ¿cómo hago para invertir ahí? ¿Qué tan fácil es sacar, no sé, una visa, etcétera? Entonces, el interés está. No dejemos que esos trámites, que esas trabas, que esas sobrecargas, y yo sé que está la viceministra aquí de Tributación, de Hacienda, que esas sobrecargas no vayan a aplastar a los atletas, ¿verdad? Esa parte, digamos, yo creo que es importante, ¿verdad? Que podamos, porque los países salen adelante a punta de producción. Entonces, si pensamos en la generación de empleo, luego van a venir más impuestos, sin duda, pero antes de ordeñar a la vaquita hay que darle de comer un poco de pasto, ¿verdad? Entonces, magnífico.
Perfecto, pues muchísimas gracias a ustedes por su paciencia, por haberme aguantado, y de verdad que es un placer a nombre de la Cámara Italiana recibir este premio, y bueno, cuenten con nosotros para seguir en la lucha tenaz para que Costa Rica siga siendo un gran ejemplo para el mundo. Muchas gracias. Buenas noches, excelentísimos señores embajadores, cónsules y representantes de otros países aquí con nosotros, señores ministros, viceministros, señores diputados, señor Giovanni Graziano Lacayo. Ahora les cuento una anécdota. El hotel se llama Aurora porque mi padre se llamó Augusto Rodríguez Lacayo. Es A-U-R-O-L-A. Y somos medio emparentados. La parte de Lacayo de él viene de León, y la parte que vino de Granada, y la parte de Lacayo mía vino de Granada. Pero eran hermanos los bisabuelos. Así es que por algún lado andamos por ahí. Señor Denis Mora, de Programa Horizontes, señores y señoras, antes de dirigirme a ustedes con mi discurso, que es corto, quiero hacer mías las palabras de don Denis y de don Giovanni. Costa Rica tiene un gran potencial, pero tenemos que saber explotarlo. Como decía un político, no quiero decir los nombres, esto es una finquita y la podemos explotar bien. Tenemos todos los recursos para hacerlos, y lo más importante, tenemos el recurso humano. Pero como dijo don Graziano, palabras de él, tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo nosotros. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y es hora de empezar, ¿verdad? Yo creo que este gobierno ha empezado muy bien y ha tratado de poner las cosas en orden. Bueno, empiezo mi corto discurso, Giovanni y todos los demás presentes. Ay, tengo que apagar la alarma que tengo aquí. Tengo un aparatillo ahí que me mide aquí el azúcar y me dice que si la tengo muy alta. O me callo, me dice el aparatillo. Les brindamos la más cordial y afectuosa bienvenida hoy a nuestro hotel. Para nosotros es un honor contar con cada uno de ustedes en este marco tan especial. Ningún país puede vivir aislado. La comunicación y las relaciones son sumamente importantes para el desarrollo y crecimiento de cualquier nación. Por eso, desde hace cientos de años, los países han forjado relaciones diplomáticas que aseguran un intercambio político, económico, social y cultural, y el último no deja ser, por ser último, menos importante, que enriquece sin lugar a dudas a cada pueblo. Partiendo de ahí, nosotros estamos muy complacidos de poder ser parte de esta actividad que nos permite celebrar y agradecer a cada uno de los países aquí presentes y otras naciones no presentes que con sus aportes a lo largo de la historia para con Costa Rica nos han hecho el país que hoy somos, un país que sabe valorar
la democracia, la igualdad, la educación y el bien común. Principalmente, nuestro agradecimiento hoy a la Cámara Italo-Costarricense, que no abandonó a Costa Rica cuando más los necesitaban. Todos recordamos esos tristes momentos que vivimos en el 2020 y el 2021, con la pandemia en su mayor nivel, y la Cámara fue un brazo amigo que continuó ayudando a aquellos que vivían en carne propia la crisis. Muchas felicidades y muchas gracias. También es el momento perfecto para agradecer por programas como Horizontes, que contribuyen e impactan positivamente en la sociedad, ya que nos permite conocer de primera mano los aportes que realizan las embajadas, consulados, así como sus compatriotas en el suelo costarricense. Horizontes, a lo largo de estos 14 años que cumple el programa, se ha convertido una vitrina de difusión, ha proyectado obras, acciones y quizás no se hubieran conocido de no ser por ese tipo de programas. Así que nuestros sentimientos de reconocimientos hacia ellos. Muchas gracias a todos por ser parte de Costa Rica y ayudarnos a crecer como sociedad. Nuevamente, bienvenidos y siéntase como en su casa. Aquí en el Hotel Aurora siempre estaremos a su servicio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que un par de los que me antecedieron dijeron que este gobierno era ejecutivo, entonces voy a tratar de ser lo más ejecutivo posible. Bueno, un saludo a las diferentes representaciones de los países, al señor embajador de China, señor Tang Hen, a la señora embajadora de Guatemala, Sandra Noriega, al señor embajador de Italia, Alberto Colella, a la señora ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, a la señora viceministra de Hacienda y del MISIT. Y todos ustedes, cónsules, representantes del gobierno, buenas noches. También muchas gracias, don Manuel, por esta invitación, y al señor Giovanni, que creo que a todos nos dio una cátedra del civismo de lo que tiene que ser Costa Rica y de lo que es Costa Rica. Una Costa Rica que se caracteriza por la paz y la democracia, una Costa Rica que cuando vemos en los diferentes hemisferios, vemos lo que está pasando y lo terrible que es. Ahora estaba hablando con Denis, a quien agradezco esta invitación, que no éramos representantes del gobierno, y sí, pero ustedes no conocen de mi historia, pero yo vengo de las cámaras empresariales, y cuando me invitaron a esta actividad, lo que pensé es qué lindo, venir a una actividad donde primera vez no soy yo el que da un premio, sino más bien, no soy yo los que damos premios, sino más bien damos un premio a una cámara, y que es una cámara empresarial. Y ahora Giovanni lo decía, una cámara empresarial es una organización sin fines de lucro, pero más allá de eso, es una organización con diferentes comités que trabajan hasta tarde, está hecho por asociados que trabajan hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Y para qué? Y a mí me preguntaban cuando yo era pequeño, cuando era más joven, primero si trabajaba en gobierno, porque la gente no sabe la diferencia entre una cámara y el gobierno muchas veces. Terminé trabajando en gobierno, de este lado en este momento, pero conocen poco del impacto que tienen dentro de la Costa Rica y la competitividad y lo que generan. Preguntan si la junta directiva es pagada. No es pagada. Bueno, mis papás, ya dos de ellos no están, tuve la suerte de tener 3, siempre les preguntaba, ¿y sabes dónde trabajo? Sí, en la cámara. ¿En cuál cámara? En la grande, no sabían cuál.
Pero el trabajo ciego que hace, el trabajo que pocas veces se ve de una Cámara es importantísimo para el país. Son los brazos técnicos, son los contrapesos que hacen que hoy por hoy Costa Rica sea un estado de paz, porque oímos a las cámaras empresariales, porque nos apoyamos en ellas como brazos técnicos. Hoy por hoy Giovanni mencionaba la necesidad de mejorar los puertos, sí, es algo que se está trabajando, de apoyar a las zonas fuera del gran área metropolitana, es algo que estamos haciendo. El próximo año ya vamos a operativizar la Política Nacional de Empresariedad, que no estaba operativizada. Todo ese sacrificio que hacemos desde las cámaras empresariales, yo desde el otro lado y con ese otro sombrero, permite que el país crezca, que el país abra mercados, que el personal dentro de Costa Rica crezca, porque muchas veces gracias a sus capacitaciones, a sus formaciones, a la inversión que traen al país, es que generamos muchísimos más empleos. Para nosotros como gobierno es importantísimo continuar aliados del sector empresarial. No por casualidad, los primeros ejercicios que hicimos cuando entramos en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través de su ministro el señor Francisco Gamboa, fue sentarnos con cámaras empresariales a preguntarles cuáles eran sus cuellos de botella. Lanzamos el programa Le Dejamos Trabajar, donde identificamos alrededor de 160 cuellos de botella que estamos resolviendo y es algo que estamos en proceso de hacer. Ya resolvimos alrededor de 50 de ellos, tenemos que presentar un informe en enero de 50 más. El próximo año, adicionalmente, lanzaremos un proyecto similar, pero enfocado en qué tenemos que mejorar en proyectos de ley para hacer eso, para dejarle al sector empresarial trabajar. Es importantísimo que sepamos y que entendamos que Costa Rica es una nación que se abrió al mundo y que desde hace muchísimos años somos pioneros, somos ejemplo de tratados de libre comercio, de aceptar la inversión extranjera directa. Necesitamos potenciar la innovación, necesitamos potenciar y seguir pensando que acuerdos como la Alianza del Pacífico, otros tratados de libre comercio van a mejorar el ecosistema nacional. Para cerrar, porque les dije que iba a ser ejecutivo, felicitar al programa por 14 años, ya el próximo año serán 15, ¿verdad? Ya es una fiesta aún más grande y algo importante que rescato es eso. Y le decía ahora a Denis que cuando uno hace bien las cosas, al final de cuentas ve esto, es un salón lleno. Es un salón lleno de cónsules, de embajadores, de gobierno que vinimos a apoyar lo que ustedes hacen y es un agradecimiento a ustedes y una felicitación a la Cámara por su ardua labor. Buenas noches y provecho. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior.